Muy bien, Shabbat Shalom, mis hermanos. eh, un gusto estar con ustedes. Vamos a presentar un estudio, pero antes, eh, el estudio se va a llamar Fuego Consumidor. En una parte vamos a analizar algunas palabras hebreas o varias palabras hebreas, y era solamente para comentarles que no se preocupen los que no saben hebreo, porque no es necesario entender el hebreo, sino que lo que se explique, la enseñanza o el concepto que se explique a partir de la palabra. Los que saben hebreo, ya sea aunque sea lo básico, bueno, van a disfrutar un poquito más, pero en realidad es la enseñanza lo que importa. Así que vamos a analizar un pasaje de Números, eh, el libro conocido como número, en hebreo Bamidbar, que se traduce en el desierto, y capítulo 15, los primeros versículos. Dice que los primeros dos versículos. Yahweh le habló a Moisés y le dijo, háblale, háblale al pueblo israelita y dile, cuando entren en la tierra de sus moradas, que les estoy dando, y ahora vienen unas instrucciones. Primero, el contexto. Hay que saber el contexto de este capítulo 15. Después de prepararse en el comienzo con la organización estaban en el monte Sinaí, ya habían recibido la Torá, ya se había construido el santuario y era momento de salir, de dejar el monte Sinaí, que bueno, está más o menos en la península arábica, hacia abajo, y comenzaron a andar en el desierto. Llegaron a cierto lugar bastante cerca de la tierra prometida, pero de la parte sur, este, la parte sur hacia cerca de lo que sería hoy Gaza. Eh, y mandaron los espías, los llamados espías. Entonces el pueblo realmente cometió un pecado por creer a los desmoralizadores 10 espías, y era el décimo, se menciona que el décimo que colmó la paciencia que tuvo Yahweh hasta ese momento. Era el segundo año desde la salida de Egipto, todavía no había pasado 40, pero justamente por ese gran pecado, donde no era solamente la falta de fe, que colmó rebalsó el vaso, como se dice, la paciencia, sino que además calumniaron, porque decían que Yahweh los sacó de Egipto para llevarlos a morir al desierto o para que lo entregara a los enemigos. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Dictaminó un juicio justo, y dijo, los voy a dejar vivir, a la mayoría del pueblo, pero van a estar 40 años dando vuelta por el desierto y no van a entrar físicamente a la tierra prometida. Pero después de un análisis, en resumen, de este capítulo, llegamos a la conclusión que, a una pregunta, ¿no es cierto? Ese análisis, ¿por qué acá Yahweh dice cuando entren a la tierra de Israel, a la tierra que en este tiempo era Canaán, se llamaba? ¿Por qué le dice que lo que dice ahí, y en el versículo 3 y presente una IC? IC es una ofrenda encendida, una ofrenda ardiente de fuego a Yahweh y de la manada, etcétera, etcétera. Porque le está dando a esta gente que no va a entrar a la tierra prometida. ¿Mm? ¿Quiénes van a entrar? Van a entrar los hijos, los que ya en ese momento eran pequeños y los que van a ir naciendo. Entonces, la lógica y el correcto pensamiento es, que si bien los castigó para no entrar a la tierra prometida,
La palabra clave es tierra. En toda la escritura, incluso en la parábola del sembrador, es clave la palabra tierra, que tiene que ver con eres. Y de manera profunda, simbólica, eso se refiere a voluntad. Puede ser la voluntad de una persona, pero también más precisamente cuando se habla de la tierra de Israel, se refiere a la voluntad del Todopoderoso Yahweh. Por eso aquí le está diciendo de manera muy profunda y que dice, cuando entren a la tierra a la tierra que le está dando o a la voluntad de él que le está ofreciendo para que hagan lo que él quiere. Entonces, lo que les está invitando es a arrepentirse del gran pecado que habían cometido con los espías y tener la posibilidad de entrar, pero no físicamente, sino de manera espiritual, a la voluntad, a la tierra que es la voluntad de Yahweh. Y por eso tiene explicación de que el pueblo siguió adelante. Todos esos mayores que estaban, entre comillas, condenados a morir en el desierto, no significa que fueran condenados para morir, para la muerte eterna. Eh, Algunos habrá sido así, otros, la mayoría del pueblo siguió adelante. Y sobre todo con el gran trabajo de enseñarles a sus hijos, a transmitirles, educarlos en la enseñanza de la palabra de la Torah, de la palabra de Yahweh, para que ellos puedan ingresar, ellos sí puedan ingresar a la tierra prometida. Por eso es acá se puede ver la infinita misericordia de Yahweh que aunque castigue, porque hay consecuencias de las cosas que uno hace mal, pero no siempre es determinante, siempre hay una posibilidad de arrepentimiento y en este caso el pueblo de Israel, si, si se hubiera sentido condenado totalmente, hubiera regresado a Egipto y se hubieran perjudicado los hijos y y no hubiera llegado el pueblo de Israel físicamente a la tierra prometida. Entonces, aquí les da la posibilidad de que entren, pero no a lo físico, que tampoco Moisés ni Aarón, su hermano, van a entrar, pero no es lo principal, lo físico, lo literal, sino la enseñanza espiritual. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy, sacar enseñanza espiritual de qué, de esta palabra clave que es la ofrenda encendida, porque eso es lo que nosotros antes se referían literalmente a animales, pero espiritualmente es lo que un dio a enseñanza del apóstol Saúl, o conocido como Pablo, de un sacrificio vivo. Entonces, esto, estas palabras son muy profundas, esta palabra, la ofrenda, y sé, sobre todo por sus letras, y ya vamos a ver por qué. Ahora entonces, también está relacionada, esta ofrenda encendida, ardiente, de fuego, tiene que ver con el tema principal que tiene que ver con un fuego consumidor. Entonces, eh, era un animal, pero esto era para cuando se entrara a la tierra prometida, pero ahora le podían presentar de no ya un animal, sino lo que representaba esa ofrenda. Entonces, había distintas formas de sacrificios, se hablan en el libro de Levítico, pero el principal sacrificio es olá. Olá significa que, se mataba el animal, se lo cortaba en partes, se lavaba las patas y las entrañas, y después sí, todo el animal se quemaba. Eso era olá. Pero ¿qué tiene de particular olá? Olá significa que viene la palabra alá de elevarse, es una ofrenda de elevación. Entonces, ahí viene lo que enseña el apóstol Saúl, el sacrificio vivo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Yahweh y elevarse, edificarse, elevarse. Entonces, después dice en cumplimiento de un voto, de una promesa, o una ofrenda voluntaria, o en sus ocasiones físicas, fijas, perdón. Dice, "Ve- veo más de gen, vemo a de gen". La palabra clave, estas son las festividades.
viene de moer, o sea, moer. Estas son las festividades que están en el Levítico 23. Todas, el Shabbat, Pesach, todas las ocasiones físicas, pero fijas, pero es ocasiones que se refiere a encuentros, encuentros de celebraciones donde nos encontramos con quién, no solamente con los hermanos o las familias, sino con la presencia de Yahweh. Y dice, ahora sí nos metemos en el hebreo. Estas son las tres letras de la palabra Isé. Aleph, la primera letra del Aleph Bet, o conocido como el abecedario hebreo. Aleph, Sin y la G. Algunos, bueno, dicen G de manera sefardí, otros Hei de manera askenazí. Hay dos corrientes de pronunciación. Entonces, de entre los judíos, ¿no? Dice Aleph Sin G. La curiosidad de esta palabra, de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque de la sin, con la sin, esto no me acuerdo cómo, si se llamaba anagrama o algo así, de una palabra se arma otra. Fíjense que con la sin, si le agregamos la alef, que también está en esa palabra, y la yod, se forma la palabra hombre, es decir, is. Y con la última letra, también es la última letra de Alex y Sim. Fíjense que todas, prácticamente, solamente la ion no está en esta palabra IC, pero con la letra G se forma la palabra Isa, que es mujer. O sea, tanto la palabra hombre hebrea como la palabra mujer están dentro de esta palabra. No es que están dentro, sino que estas dos últimas letras de la palabra Ishe, de ofrenda encendida, se forman Is e Isha. Ahora, si le agregamos la segunda letra del Aleph Bet a la primera letra, se forma la palabra Av. Av. ¿Y qué significa Av? Significa padre. Y fíjense cómo, con pocas letras, y a partir de esta palabra Ishe, tenemos prácticamente la familia. ¿Es cierto? Obviamente la palabra que no pongo aquí, pero está incluida en la mujer, curiosamente también empieza, fíjense que todas, la palabra mujer, hombre, padre, y la palabra que no está aquí, madre, es ima, también empieza con la palabra Aleph. Eso es algo muy particular. Toda la familia, salvo los niños, pero las cabezas eh, empiezan con la palabra Aleph. Entonces, vayan pensando que tenemos padre y madres, incluida, implícito, y hombre y mujer, todos participan de esta ofrenda. O sea, están de estas letras, y sobre todo con esta primera letra de esta palabra. Ahora, ¿qué más tenemos? Sí, eh, a esta segunda letra del Aleph Bet, que es la Bet justamente, eh, con esta segunda letra se forma una palabra muy conocida, que es Bet, Bet, o Bai también, pero Bet es muy conocida, Bet, que significa casa o familia. Entonces, ahí vemos otro condimento, como la segunda letra, que sale también de Ab, del padre, eh, sabemos que se dice que el padre es la cabeza del hogar, bueno, la cabeza de la casa, justamente con la Bet se forma casa. ¿Y qué más? Qué importante esta palabra de casa, de Bet. Bueno, conocemos una muy, eh, muy conocida frase que es Betel. Se pronuncia Betel, pero es Bet, es casa, el, es decir, casa de Elohim. Por lo tanto, ahí ya vemos que esta ofrenda encendida
está relacionada, o sea, tiene que ser presentada por un hombre o una mujer, y aquí no importa si es mayor o menor, y depende mucho de la cabeza de esa familia, que es el padre, Ab, pero esta ofrenda tiene que ver con la armonía de la Bet, ¿no es cierto?, que es la casa, y para eso también es necesario que esta ofrenda no era de cualquier cosa, sino como dice allí en el versículo 3, una ofrenda a Yahweh, y es el único, es Elohim, ¿no es cierto? Entonces, para que en la casa de una familia donde presenten esa ofrenda, la ofrenda tiene que estar orientada a Yahweh, para que se transforme en Betel. Toda casa tiene que transformarse en Betel, es decir, una casa donde se adore a Elohim, donde se guíe por Elohim, por el Padre Todopoderoso Yahweh. Entonces, esta, además, esta ofrenda y se con las dos primeras letras, que son la Aleph y la Sin, se forma la palabra que tiene el contexto o la base de esa palabra Ise. ¿Y cuál es la palabra? Es la Es. La Aleph y la Sin es de fuego. Por eso es ofrenda encendida, ofrenda ardiente, eh, ofrenda de fuego, también se puede decir, ¿no? Entonces, eso es lo básico de esta palabra, Ise, el fuego. Y analizar, eh, ahora vamos a analizar este fuego, ¿no? Que es el tema principal. Para entender esta ofrenda hay que analizar el fuego. Y ahora seguimos con las palabras hebreas. Aquí tenemos la palabra es, la Aleph y sin es, de fuego. ¿Qué se forma con la Aleph y la sin? Ya vimos que se forma la palabra padre, también madre, eh, hombre y mujer. Pero ahora, en el sentido de para qué, o de qué manera ese fuego tiene que ser consumidor en el sentido de ser purificador espiritual de la vida, y para que entonces se pueda tener una casa donde eh, predomine la presencia de Elohim, entonces por eso sea casa Betel. Lo fundamental que este fuego tenga y se forma, esta primera letra Aleph es el Muná. O sea, con la Aleph de este fuego, es de forma Emuná. Con la Aleph, Mem, Ba, Nun y G, Emuná. ¿Cómo se traduce? Bueno, es fe, fidelidad. Acá puse dos cosas, pero es muy completa. Lo que muchos creen que es simplemente creer, esa es la base. Pero solamente creer no alcanza. Es fe, fidelidad, confianza, obediencia, todo eso es emuná. Es fundamental que este fuego produzca o alimente la emuná. Y eso sale de la letra Ale. ¿Qué otra letra, qué otra palabra sale de la letra Aleph? Bueno, una palabra muy conocida hebrea, ahab. Entonces que la palabra amor, hab, hab, empieza con la Aleph también. Aleph, G, ok, y Bet. Y es muy curiosa y muy importante esta palabra porque también este fuego tiene que tener amor, y incluso es un mandamiento que para los que estuvieron en el estudio del Shema es fundamental. O, ordena a Yahweh amar, pero eso debería ser
algo espontáneo. Sin embargo, el ser humano es muy débil y necesita que se le ordene amar. Y amar a Yahweh y obviamente también al prójimo. Ahora lo vamos a ver. Ya hemos visto que el fuego incluye, o la ofrenda ardiente o encendida incluye al hombre y la mujer, padre o madre, obviamente a los hijos, ¿no? Pero ahora, analizando de la letra Aleph de este fuego, tiene que, sobre la base de la emuná, sobre la fe, tiene que dar amor. Este fuego tiene que dar amor. Entonces, de la Aleph también, de amor, de Ahab, también está conectada con If, hombre, y obviamente con Isha, mujer. ¿Qué quiere decir? Bueno, el fuego, la ofrenda encendida la tienen que presentar tanto hombre como mujer, no importa su edad, pero también tiene que tener amor, Ahab, y quien tiene que tener lo mismo, porque el amor es el combustible de ese fuego, o mejor dicho, ese fuego tiene que también arder con el amor. Y fíjense, la Aleph también apuntando al hombre y a la mujer. Pero como vimos también que la Aleph se forma la palabra padre, Av, y la segunda letra Bet de casa se forma Betel. Fíjense que la palabra Ahab, Aleph, G y Bet, la primera letra y la última, es decir, la Aleph y la Bet, ahí está la palabra padre. Pero esta palabra, padre, como decimos, para que realmente haya amor, no como cada uno le parezca, sino el amor que se rija por la obediencia a mandamientos y a aprender a poner en práctica los mandamientos, que se manifieste ese amor. Fíjense que de esa palabra padre nos referimos que el amor tiene que estar fundamentado en esa tierra, esa voluntad, y de este padre, que es obviamente, como ustedes están viendo ahora, el padre con el nombre Yohebaj o Wauher, que es Yahweh, ¿no? Entonces, fíjense que del medio de la palabra amor, que es la G, sale, o mejor dicho, es la que aparece dos veces en el nombre sagrado de Yahweh, la G. ¿Mm? ¿Qué puede implicar? Bueno, en la palabra ahab está una sola vez, pero esto se refiere a el amor que tiene que tener tanto el hombre y la mujer. ¿Para qué? Por eso está dos veces en el nombre sagrado, ¿no es cierto? Para que haya una conexión con el Todopoderoso, como enseñan los discípulos también, que eh, hay que amar al prójimo para que realmente se manifieste el amor al Padre. Entonces ahí está, las dos G se conecta con esa G que está en Ahab. Es decir, repito, el amor a Yahweh tiene que manifestarse en lo que dice la Escritura. Ahabta le raja kamu, dice esa frasecita que el Mesías de Josué dijo como el segundo de importancia entre los mandamientos principales. Ahabta, ¿viste? Vean que acá está la palabra ahab. Ahabta, una orden. Amarás, le reajá, le rea- le reajá, que es prójimo, prójimo, camoja. Camoja significa como a ti. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, acá tenemos el amor a Yahweh y ese fuego tiene que también alimentar el amor al prójimo. Solamente el amor a Yahweh, ese fuego está incompleto. ¿Eh? Y también si uno dice que ama al prójimo, pero no manifiesta el amor al prójimo,
a Yahweh también está incompleta. Ahí tenemos, fíjense, la Aleph, cómo están en las distintas palabras. Esa primera letra y está en la palabra fuego y en la palabra amor. Y muy bien, eso tiene que quedar claro. El amor alimenta al fuego, el fuego tiene que ser el amor al Padre para cumplir con el mandamiento del Shema y también el amor a el prójimo. Ahabta le reja kamoja. Y la segunda letra de la palabra es, que es fuego, tenemos dos palabras que empiezan con esa sin, que son importantísimas y también para alimentar ese fuego. Una de ellas, una de ellas es llamar. Llamar significa guardar, observar. Obviamente, ¿qué cosa? Para que se mantenga esa emuná que hemos visto arriba con la palabra ale, con la letra ale, ahora con la sin, hay que guardar qué cosa. Para alimentar ese amor hay que alimentar, a guardar los mandamientos. Eso es el mensaje principal, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ese primer mandamiento el mandamiento de tener a Yahweh como único Elohim y obedecer, manifestar el amor a través de la obediencia. Y la otra palabra que con esta sin, que es la segunda de la es tamá. ¿Sí? La primera era sin mem res y ahora es sin mem ayin. ¿Sí? Tamá, que se traduce generalmente como escuchar, pero es un escuchar que implica una acción, un escuchar intelectual, inteligente, y todo desemboca en ese escuchar para obedecer. Por eso cuando se dice obedecer es porque uno escuchó y qué es lo que hay que hacer y lo hace. Esa es lo que quiere decir Shama, ¿no? Fíjense cómo esa letra, sin se relaciona con esas palabras llamar y tamá. Y una palabra más que se forma con la sin, con este que alimenta este fuego. Y tiene relación con qué es lo que hay que guardar o qué es lo que hay que obedecer. Bueno, patín, o sea, no empieza, en este caso no empieza, pero lo que sí empieza es la palabra raíz. La palabra de mishpatim, que se traduce como juicios, la raíz es shafat, juzgar, y empieza con fin. Entonces, estas tres letras, sin, fe o p y tet, eso forman juicio, y mishpatim son juicios. Entonces, esto muchas veces se traduce como mandamientos, ordenanzas, pero literalmente significa juicio. ¿Y a qué apunta estos juicios? Bueno, justamente después de escuchar qué es lo que hay que obedecer y para poder guardarlos, para poder guardar, observar esos mandamientos, bueno, hay que juzgar. ¿Qué hay que juzgar? Hay que juzgar sobre nuestras acciones, juzgar si nuestras acciones están de acuerdo con lo que espera y ordena Yahweh. ¿Para qué? Entonces, si coincide, si realmente lo que Yahweh manda nosotros lo ponemos en práctica, estamos haciendo un buen juicio y estamos alimentando ese fuego. ¿Por qué? Porque se basa en el amor en obediente, en un amor obediente a Yahweh. Y eso desemboca automáticamente, cuando estamos cumpliendo con ese amor a Yahweh, también vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces podemos decir que ese fuego, que es parte de esa ofrenda espiritualmente, de esa ofrenda espiritual encendida, nos lleva a lo que significa esa hola, esa
lo que enseña el apóstol Saúl, ese sacrificio vivo, un sacrificio de elevación. ¿Mm? Pero ahora vamos a ver el remate en la siguiente pantalla. Tiene que haber señales para que la emuná sea correcta, para que la fe sea correcta, tiene que tener obediencia, demostrarse ese amor con ese fuego que tiene que ver con esa pasión por entender, estudiando la palabra de Yahweh, qué es lo que quiere, y también corregir, porque muchas veces recibimos de gente, enseñanza de gente que no ha estudiado realmente, sobre todo con la pureza que tiene que ver con el lenguaje hebreo, sino que hay estudiado según tradiciones humanas. Entonces, hay que enfocar la pasión en aprender bien. No es necesario, no estoy diciendo que hay que aprender hebreo, sino que hay que buscar gente que realmente haya aprendido y la pureza del lenguaje y recibir esas enseñanzas purificadas, ¿no? De lo que nos acercaría más a la verdad de la palabra de Yahweh. Entonces, ahora vamos, después de todo, espero que no se hayan mareado con el hebreo, pero lo principal es que haya captado la riqueza de enseñanza que salen de esas palabras y cómo hay esas palabras tan importantes, están relacionadas, están como armonizando, ¿no? Y ahora dice en el versículo 3 que presente una ofrenda encendida, una IC, y esta ofrenda, para que sea correcta, como ya vimos, que cumpla con lo que dijimos antes, el tema del amor y de la obediencia a los mandamientos, para tener una fe correcta. La consecuencia es que este fuego lo que tiene que hacer es simple. Cuando hay obediencia y cuando hay amor correcto, ese fuego pasional por mostrar eso, lo que hace es automáticamente quemar, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado es la transgresión de los mandamientos. Entonces, lo que produce esta ofrenda es dejar, o mejor dicho, permitir que uno deje de pecar. Y cuando decimos pecar, claro, el pecado es la transgresión es, estaríamos días hablando de eso, pero es el cambio lo que explica muy bien el apóstol Saúl, ¿no? De estar como muertos en nuestros delitos, ese fuego nos revive. Y lo que tenemos que hacer simplemente es seguir el ejemplo del Mesías y a Josué y obedecer. El obedecer implica un cambio de vida, que es lo que enseña toda la historia de Abraham. Abraham dejó todo lo que sería incluso un entorno pagano para purificarse, salir de sí mismo, es decir, dejar de hacer lo que uno quiere para empezar a hacer, es decir, entrar en esa tierra y empezar a hacer la voluntad. Lo dijo claramente el Mesías, no el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, es decir, que entra la voluntad del Padre. Ese sí es el que también va a conseguir qué cosa. La purificación de sí mismo, dejar el paganismo, fiestas tradicionales del mundo, etcétera, etcétera, cambiar, purificarse la persona, si uno tiene defectos de la personalidad. Esto lleva, el fuego va con un trabajo muy grande, un proceso que puede llevar toda la vida. Y lo que busca, ¿qué cosa? La aceptación. El fuego tiene que estar aceptado, si está correctamente dado, tiene que estar aceptado. Y esto es lo que en hebreo es reach nihoa, dice allí. Reach nihoa en esta palabra. O sea, reach
que se traduce como olor grato. Rea puede traducirse como olor o perfume. Viene de la palabra raíz rúa. Esto es lo curioso, ¿no? La palabra rea, que se traduce como olor o perfume, viene de la palabra rúa, que significa espíritu. Por eso es muy importante que para que el olor sea un perfume grato para Yahweh, tiene que estar basado nuestro espíritu a moldarse al espíritu, como se llama, Ruach HaKodesh, al espíritu de Yahweh. Y la otra palabra, la segunda palabra, Nihoah, viene de la raíz Nuah. Entonces, la palabra grato, aceptable, grato, viene de la palabra reposo. Entonces, ahí podemos concluir, ¿no? Cuando nuestra ofrenda encendida, ardiente, está basada en un fuego que viene a purificarnos, a quemar la transgresión y para alimentar un amor a Yahweh a través de la obediencia, que eso implique también que se manifieste un amor al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a todo, incluido, entonces se traduce en un fuego aceptable, que produce un olor grato o un olor porque olor grato, porque está basado, estamos con la presencia de el Espíritu de Santidad, que es, como dijo el apóstol Saúl, el que nos sella para tener la vida eterna, y también esa obediencia, ese amor nos trae un reposo. Por eso dijo el Mesías: vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo los haré reposar o descansar. Pero ese reposo no se basa simplemente en una creencia, sino en una obediencia, una demostración al Padre del amor a través de la obediencia. Y para eso tenemos que tener, ahora sí cerramos con pasajes de la Escritura, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el tema principal? La ofrenda encendida, que tiene que ver con el fuego consumidor. Ya dijimos que el fuego consumidor es el fuego que nosotros tenemos que presentar como ofrenda para purificar nuestra personalidad, nuestra persona. Y esto también lleva a recibirte ese, porque no es algo que se va a lograr simplemente con nuestro esfuerzo. El fuego que nosotros presentemos, tiene que estar conectado con el fuego que es el fuego de Yahweh, ¿sí? El poder de Yahweh. Por eso, fíjense que el Rea, que es el olor, tiene que estar conectado con el espíritu. El espíritu de santidad es ese fuego que nos ayuda a ese fuego que nosotros presentamos como ofrenda. Entonces, pero tiene que estar basado en lo que dice la Escritura, Deuteronomio 4, 23 y 24. Tengan cuidado, pues, no olvidarse de la alianza de Yahweh su Elohim, que hizo con ustedes, y de no hacerse una imagen esculpida en cualquier semejanza contra lo que te ha mandado Yahweh. O sea, eso es algo básico, ¿no? Algo básico, que tiene que ver, que podría resumir allí la idolatría, pero no es solamente de manera literal es postrarse ante una imagen. El concepto de idolatría uno puede cometer idolatría aún no postrándose ante ninguna imagen. ¿Por qué? Porque teniendo por encima de Yahweh algo más, considerarlo más importante, ya es idolatría. Uno puede cometer idolatría con cualquier cosa, ya sea hasta con algo bueno que es trabajar, pero si uno solamente vive trabajando, qué sé yo, 20 horas por día, no, eso ya es idolatría, porque lo que quiere es la ambición de ganar, ganar, ganar más, ganar más. El dinero se puede transformar en un ídolo, y también en cosas simples como la televisión, un celular, todo puede ser si ocupa un lugar más importante que Yahweh. Por eso es tan importante el tema de
no caer en la idolatría. Obviamente, también tiene que ver el tema de cuidar con las costumbres de, por ejemplo, las costumbres de fiestas o de festividades que no estén ordenadas en la escritura. Y ahí dice justamente, porque Yahweh es tu Elohim, es un fuego consumidor, un Elohim celoso, es decir, un Elohim que cuando uno ama otra cosa, también incluso puede una persona transformarse en un ídolo, es decir, uno está buscando, volcando el amor en otra cosa que no es Elohim Yahweh. Entonces, celoso, quiere que el amor, ¿por qué quiere que el amor sea principalmente a él? Porque nosotros dependemos de él, él es nuestro amo, nuestra vida depende de él, entonces, ¿cómo vamos a volcar el amor en otra cosa? Tener a una persona o a una cosa por encima de Yahweh. ¿Eh? Eso es idolatría y eso es no aprovechar ese fuego consumidor. Cuando nosotros evitamos caer en la idolatría, entonces sí estamos nutriéndonos de ese fuego para purificar, quemar todos esos defectos de nuestra voluntad y hacer más la voluntad de nuestro Padre. Y ahora acudimos a las citas de este gran maestro y un maestro que se le ha cambiado la imagen, me refiero al apóstol Saúl o Pablo, pero es uno de los mejores maestros de Torá, porque todas sus cartas tienen enseñanza de la escritura, dice en Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, sean imitadores de Elohim, como hijos amados, anden en amor, como el Mesías también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante, o sea, olor grato a Yahweh. Ahí fíjense cómo está incluyendo ese fuego, esa ofrenda, se refiere a esa ofrenda ardiente, esa ofrenda de fuego, y ese sacrificio que tiene que ver, hola, el de elevación, ¿no? Pero tiene que estar basado, dice, imitadores de Elohim en el sentido de sus cualidades, de atributos, misericordia, de preocuparse por sus hijos, como un padre, ¿no? Imitadores como un Ab, como esa Alex que forma Ab, ser imitadores, ser también algo apartado de lo impuro. Eso es, como, por eso dice el mandamiento, sean santos como yo soy santo. Y como el Mesías mostró el ejemplo de cómo hay que amar. Entonces, eso es lo que trae ese fuego ardiente. Y en Romanos capítulos 12 y versículo 1 y 2 también el apóstol Saúl dice claramente lo que se refiere a este fuego consumidor. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Elohim que ofrezcan sus cuerpos, es decir, cuando habla de sus cuerpos es todo su ser, todo su vivir, su experiencia de vida, como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh. Lo mismo que dijo antes en Efesios, como ofrenda y sacrificio en olor grato, fragante a Yahweh, lo mismo está diciendo aquí, sacrificio vivo, para que sea grato, tiene que ser consagrado, es decir, en base a una ofrenda ardiente que se basa en la obediencia y entonces sea agradable a Yahweh. Pero para eso no es simplemente un sentimiento, ay, sí, amo a Yahweh, amo a Elohim, no, o amo a Dios como se dicen, sino que tiene que ser algo racional, algo intelectual. Uf, por eso ahí entra en juego la palabra mishpatim, juicio, hay que juzgar, hay que ver si las acciones que hacemos son aceptadas por la web. Tenemos que tener también esa racionalidad para tener prevención, como el Mesías enseñaba, ¿no? Si tu ojo te da ocasión de caer o si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Eso significa
prepararse de antemano para no tropezar y también estar preparado para que cuando vengan las pasiones o las emociones no nos arrebaten y no nos lleven, como dijo el apóstol Saúl, citando un salmo, airaos y no pequéis. Cuando viene el enojo, que uno lo sepa controlar y que no dejar que lo arrastre para que la boca empiece a hablar y herir, porque la boca también puede herir peor que a veces físicamente. Entonces, otra cosa que dice también el apóstol, no se amolden a este mundo, no se amolden a este mundo, a esta tierra, se podría decir, a la voluntad del mundo, sino a la voluntad de quién. Transfórmense por la renovación del entendimiento, repito otra vez el tema racional, ir cambiando el entendimiento, ir cambiando los pensamientos, que es lo que pensamos, de modo que puedan tener qué cosa, inteligencia, discernimiento, entendimiento, para discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Es decir, cuál es la tierra. Eso es lo que le estaba ofreciendo en el libro del número. Vean cuál es la voluntad y, como dijo el Mesías, hagan la voluntad. Entonces, a través de la obediencia, a través de un pensar correctamente, de un prepararse intelectual y racionalmente, podemos realmente presentar una ofrenda ardiente y un sacrificio vivo. ¿Mm? Y dice en Revelaciones, y aquí la gran enseñanza del Mesías en Revelaciones o Apocalipsis 3 17 18 cuando uno está por ahí atrapado de lo que cree que lo que hace está bien y no es correcto, porque no está amoldada a la voluntad de Yahweh, dice, advierte el Mesías, ya que tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes, muchos, muchos no saben que uno es desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque y aquí te habla metafóricamente. El Mesías dice, yo te aconsejo que de mí, cuando dice de mí, y me imites a mí, y entonces ¿qué hagas? Compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. ¿Qué quiere decir esa metáfora? El oro está relacionado con la ofrenda de fuego. El oro es el que brilla, pero no brilla de metal, sino brilla por las acciones que tienen que ver con la obediencia. El oro apunta a la obediencia, a brillar por ser obediente. Y el fuego, con una ofrenda ardiente, es decir, quemando el pecado, quemando la falta de amor, quemando ese ego que ahí está mostrando, el ego que dice, no necesito, yo soy rico, yo soy santo, yo estoy bien, no necesito nada que me enseñen. No, bueno, ese es el ego que lo tiene atrapado, es un faraón interno que está diciendo, yo no necesito allá bueno, necesito mandamiento. Y algunos dicen, no, el Mesías ya lo cumplí todo. No, ahí está diciendo, no, oro. El oro es la obediencia. Por eso dice la Torá en el Salmo 19, tiene más valor la Torá que el metal en sí, es mucho más que oro. ¿Mm? Y esa es la manera de hacerse rico con la obediencia, para hacer la santidad, la consagración, como dice, y obtener ese valor grato. Y que la consecuencia también es las vestiduras blancas. Vestiduras blancas es la metáfora de una persona que hace la voluntad de Yahweh y que es obediente y que está consagrada y que se aparta de las costumbres del mundo, ¿no? De amoldarse al mundo. Y no se descubra la vergüenza de la desnudez. Bueno, la vergüenza de desnudez es vergüenza de pecar. ¿Mm? Descubrir, a veces
uno no se da cuenta, pero otros sí ven y a veces uno tiene vergüenza ajena de las cosas que hace otro, ¿no? Pero lo importante es poder avergonzarse de lo que uno hace y hacer lo que está diciendo ahí, ¿no? Usar ese fuego para purificación. Colirio para ungir los ojos y vea. Eso es poder abrir los ojos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me está dominando el ego. Yo creo que estoy bien, pero no estoy bien. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy obedeciendo, no estoy cambiando lo que tengo que cambiar, estoy cometiendo una idolatría distinta a la literal, etcétera, etcétera. Esto es tener entendimiento. ¿M? Renovar el entendimiento significa ese colirio. Y finalmente, en Hebreos, el apóstol Saúl dice 12, 28 al 29, así que habiendo recibido un reino inconmovible, estemos agradecidos y rindamos a Yahweh, lo mismo que ya se dijo en Romanos 12. Rindamos a Yahweh un servicio agradable con respeto y reverencia, porque nuestro Elohim es un fuego consumidor. Esto significa esa ofrenda ardiente, la ofrenda ardiente que nosotros entregamos para que ese fuego que nosotros buscamos también, entregamos un fuego, pero ese fuego se aviva con el fuego del Espíritu de Yahweh, y entonces eso logra como consecuencia una purificación, una renovación que, no, que sea agradable, de olor grato, aceptable a Yahweh, pero tiene que haber respeto y reverencia, es decir, con cada cosa que hagamos respeto por obedecer. Y ese fuego, esa unión del fuego que nosotros, que es nuestra voluntad, nuestra pasión, se une a ese fuego, produce todo ese amor a Yahweh, y la consecuencia eh, automática es también se manifiesta en el amor al prójimo. Por eso ese fuego consumidor es lo que tenemos que buscar y también dar nosotros. ¿Mm? Con la consecuencia que la obediencia sí o sí tiene que dar, manifestarse en el amor al prójimo y el amor a Yahweh, dando la reverencia y el respeto que se merece. Así que hasta ahí, muchas gracias a todos y Shabbat Shalom. Shalom, mi hermano Gabriel, muchas gracias por tan excelente tema, donde nos muestra todas estas palabras en hebreo que nos van remarcando de gran manera este tema del fuego consumido. Gracias, el Padre le siga llenando de sabiduría